Iniciar un negocio es fácil y todos podemos hacerlo, pero hacerlo funcionar y crecer es la parte realmente difícil. Por eso es que solo 3 de cada 10 empresas logran sobrevivir el primer año. Y si nos ponemos a pensar, tiene toda la lógica del mundo. Porque cuando queremos emprender por primera vez, hay muchas cosas que no conocemos o que no conoces. No sabemos cómo invertir recursos, no sabes cuánto cobrar a tus clientes y obviamente tampoco sabemos cómo escalar un negocio porque no hemos tenido un negocio antes. Y estas son las preguntas que vamos a resolver en este programa. Cuando inicié mi empresa, lo inicié igual que tú, digamos, yo hacía todo, lo hacía todo solo porque no quería gastar dinero. Al inicio me funcionó muy bien porque yo hice mi página web, yo vendía, yo ejecutaba, yo cobraba, yo hacía todo. Y como estaba empezando, pues aún tenía tiempo libre y hasta me estaba creyendo esta idea de que se puede hacer un negocio sin dinero o un negocio sin dinero puede funcionar. Pero cuando el negocio creció, me estanqué. Porque me faltaba tiempo para seguir vendiendo, para seguir ejecutando. Hasta el punto que, imagínate, yo no quería vender porque estaba cansado, ya no quería hacer más proyectos. Y fue en este momento que aprendí la primera lección que te quiero explicar en este programa. Y es que para crecer un negocio, tú no puedes hacerlo todo solo. Por eso es que vas a necesitar recursos para hacer crecer tu negocio. ¿Y qué cosas son los recursos? Pues recursos es tiempo, dinero, personas o sistemas. Porque para crecer necesitas vender o necesitas ejecutar más proyectos y yo ya no tenía más tiempo. Así que necesitaba la ayuda de otras personas o de sistemas que me pudieran ayudar a ahorrar tiempo, a hacer más cosas en menos tiempo o por ejemplo automatizar mis ventas o la entrega de un producto o servicio. Y para todo esto igual necesitamos dinero porque necesitamos conseguir los recursos de personas o de sistemas. Así que nos podemos ir olvidando de esa idea inicial que yo tenía también de que se puede iniciar un negocio sin dinero. Y es verdad, tú puedes iniciar un negocio sin dinero, pero eso es todo. O sea, solamente lo puedes iniciar. Realmente no lo vas a poder hacer crecer sin dinero, sin recursos. Aprendida esta primera lección, lo primero que hice fue invertir en un sistema porque era lo más económico. Realmente, crear un sistema o invertir en un sistema es más económico o es menos costoso que contratar equipo. Y esto es lo que te recomendaría como tu primer paso porque esto a mí me funcionó un montón. Por ejemplo, en mi caso lo primero que hice fue contratar un CRM, contratar un sistema de gestión de proyectos o de tareas y contratar un sistema de email marketing. Todas estas herramientas pues me ayudaron a automatizar mi proceso de venta y vender más en menos tiempo. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un embudo de ventas automáticos, lo he configurado con Pyref, donde yo puedo capturar los nuevos prospectos que entran a mi página web, que me piden información, mi sistema los filtra, envía las cotizaciones y luego programa las reuniones por mí. Y es muy importante, se filtran las reuniones o los posibles leads porque obviamente no nos queremos reunir con todos los clientes. Queremos reunirnos con los clientes que hay más probabilidad de cerrar una venta. Y todo este proceso inicial de la venta, pues no lo tengo que hacer yo. Digamos, estas ofertas, seguimientos iniciales, no lo tengo que hacer yo porque lo tengo automatizado. De modo que yo solo tengo que reunirme con el cliente y cerrar la venta. Y este sistema me ha permitido tener una conversión de hasta el 50%, es decir, de cada 2 negocios que me llegan, puedo cerrar uno. Es decir, de cada 10 oportunidades o leads que me llegan, puedo cerrar 5, lo cual es bastante para el mundo de las ventas. Estos sistemas de gestión pues me ahorran muchas horas de trabajo y realmente me ayudaron a aumentar mis ventas y crecer mi negocio sin tener que invertir tanto tiempo, porque he automatizado mucha parte. Pero puedes llegar a un punto donde ya no hay más sistemas que crear o más procesos que automatizar. El siguiente paso para crecer sería tener una persona dentro de mi equipo para la ejecución de los proyectos y por eso estamos acá, porque no podemos tener una persona en tu equipo trabajando a toda distancia y por eso ahora tenemos la oficina. Pues recuerdas que te comenté que yo pensaba que estaba ganando dinero como consultor independiente, etcétera, y que tenía recursos. Pues estaba equivocado, porque hay una gran diferencia entre ganar dinero, que te digo, como consultor independiente que ganar dinero como una empresa. Me explico. Si yo cobraba $700 por un proyecto y yo lo desarrollaba todo completamente, pues estaba bien, porque eran $700 por las horas de mi proyecto, pues estaba ganando bastante bien por hora. Pero si hubiera querido contratar a alguien cobrando $700 por proyecto, no hubiera sido suficiente, pero no alcanzaría para pagarle a una persona para que me ayude. Y para seguir creciendo como empresa, o sea, si te quieres quedar como consultor pues, independiente, puedes hacerlo todo tú solo. Pero si realmente quieres crecer como empresa, hacer más proyectos al mes, hay un límite, ¿no? Había un límite en cuántos proyectos yo podía hacer durante el mes. Por eso era necesario contratar a una persona para poder ejecutar más proyectos en el mes. Y así fue como aprendí mi segunda lección, porque si quieres crecer, necesitas cobrar como empresa. No es suficiente cobrar como independiente, consultor independiente. Y ese fue mi error y ese es el mismo error que
muchos consultores independientes tienen, especialmente los freelancers, porque si estás cobrando solamente como freelancer, como consultor independiente, no vas a poder crecer, porque no vas a poder tener dinero para pagar una estructura. Porque si tu objetivo es realmente tener una empresa a la larga, pues tienes que empezar a cobrar como empresa, no puedes cobrar como consultor. Porque si empiezas a cobrar como empresa, pues vas a poder pagar una estructura para que tu empresa siga creciendo. Aprendí de esta segunda lección, pues ajusté mis precios y empecé a ajustar mis precios proyectando el costo de una estructura, ¿no? Si bien cuando empecé a ajustar los costos todavía no tenía todo el equipo, la oficina, etcétera, desde ese momento empecé a cobrar como si ya lo estuviera para poder tener los recursos para luego poder contratar a las personas. Porque una empresa al final necesita recursos y mi sueldo no es la misma cuenta que una empresa, tienen que ser cosas distintas. Porque la empresa y yo ahora somos dos cosas distintas. Una cosa es cuánto gana la empresa, mi empresa, cuánto genera, y otra cosa es lo que yo me llevo, cuánto es mi sueldo. Y esto no quiere decir que ahora que vas a tener estructura, pues vas a cobrar el doble. En mi caso, por ejemplo, yo cobraba, digamos, $700 por proyecto, pero cuando empecé a tener una estructura, empecé a cobrar $1000 por proyecto. ¿Por qué? Porque obviamente las personas que yo contraté dentro de mi equipo, pues ganaban menos que yo, o tal vez su costo por hora no era tan alto. Y yo ya no hacía todo el proyecto solo, entonces tenía personas que me ayudaban a un costo menor, entonces el costo del proyecto no aumentaba tanto. Ahora, si bien mi margen de ganancia podría bajar un poco, porque ya no lo estoy haciendo todo yo solo, es decir, no, ya no es todo el 100% ganancia, pero la diferencia es que si antes podía hacer 1 o 2 proyectos al mes, ahora podría hacer 5, 6, 7 proyectos al mes con la estructura y con el equipo que tenía. Y listo, con todo esto resuelto y alegría, pues no. Me pasó algo que nunca pensé que me pasaría a mí, y probablemente también te pueda estar pasando a ti. Es que después de 5 años luchando para ganarme la vida como emprendedor, pues me aburrí. Me aburrí y hasta pensé en volver a trabajar en una empresa, trabajar para otra persona. Y básicamente todo esto lo sentía porque me sentía cansado, estaba agotado y desmotivado del negocio. Te lo explico mejor para que lo puedas entender. En mi caso, por mucho tiempo, mi único objetivo fue sobrevivir con este negocio. ¿Sí? Creé esta empresa y dije, tengo que hacer que esta empresa funcione para sobrevivir, porque necesito dinero para vivir. Para los que no conocen mi historia, pues antes de tener esta empresa yo era jefe de ventas en una empresa grande y ganaba pues bien, no ganaba mal, me iba bastante bien. Y con este sueldo pues yo pagaba mi hipoteca, pagaba la gasolina, los seguros, viajes, comida, etc. Pero cuando salí de este trabajo, cuando decidí empezar mi empresa, pues ya no tenía ese sueldo. Entonces mi principal objetivo es que esta empresa que había creado funcione para ganar el mismo sueldo que yo ya ganaba en la empresa anterior, de forma que yo pudiera pagar todos los gastos que tenían, y eran gastos relativamente altos. Y al inicio pues era complicado porque la empresa perdíamos plata, digamos, se generaba dinero, pero ese dinero no era suficiente para poderme pagar un sueldo similar al que yo ganaba como jefe de ventas. Entonces por mucho tiempo íbamos perdiendo dinero. Pero después de bastante tiempo, casi 2 años, logramos alcanzar esa meta. Logramos alcanzar que el negocio me pagara el mismo sueldo que ganaba antes, y eso me alegró mucho, pero de alguna forma también me estanqué. Porque mi única motivación era llegar a ese monto de dinero, ese dinero que era suficiente para sobrevivir, para cubrir todos mis gastos. Y una vez que lo alcancé, pues se me fue la motivación. Y esto lo he comentado en otros videos anteriores, porque es el tema de la zona de confort, ¿ya? Y la zona de confort, cuando uno llega, es distinta para cada persona. Para una persona, su zona de confort puede ser ganar $1000 al mes, y con eso está suficiente para vivir su vida y no tiene una motivación para, digamos, crecer o exigirse más. Para otra persona, esa zona de confort pueden ser $10,000 y para otros $100,000. Al final no es un tema de dinero en valor absoluto, es esa zona en la que te sientes cómodo con tu vida y pues ya no tienes tanta motivación para seguirte exigiendo de alguna forma. En tu negocio, si haces las cosas más o menos bien, pues quieras o no, vas a llegar a ese punto. Vas a llegar a ese punto donde ya te sientes cómodo con lo que genera tu empresa, ya te sientes cómodo con tu sueldo, y ya no te quieres exigir más, ¿sabes? Ya no quieres estar trabajando 12 horas al día, ya no quieres trabajar los fines de semana para crecer el negocio, porque ya estás cómodo, ya puedes sobrevivir y ya tienes dinero para vivir. Y este es un punto donde puedes perder la motivación para que tu negocio pueda seguir creciendo. Entonces, en mi caso, antes de renunciar a mi sueño, porque yo ya estaba pensando, ¿sabes qué? Me aburrí, esto es duro, es complicado, tal vez debo trabajar para otra persona. Antes de renunciar a mi sueño, encontré 2 libros que literalmente me salvaron, que me evitaron
de renunciar a mi negocio. El primer libro se llama El mito del emprendedor, que tengo que hacer un video acerca de esto, que es muy bueno este libro, me encanta. Este libro nos dice que los emprendimientos fracasan porque el emprendedor se cansa, se aburre de su negocio. Es decir, no es por un tema de falta de ventas, no es por un tema ¿qué te digo?, del mercado, que el mercado se contrajo, ¿no? La mayoría de los negocios terminan fracasando en parte porque no tienen un plan de negocio, no tienen procesos, pero en muchos casos porque el emprendedor se aburre de su negocio, ya no quiere seguir trabajando en un negocio donde no tiene vacaciones, donde todo el negocio depende de él, donde no puede seguir creciendo, no tiene la estructura suficiente para trabajar menos en la operación y dedicarse a lo que realmente le gusta al emprendedor, que es crear o crecer. Y tal vez estás viendo este video y dices, o sea, le estás hablando tonterías, nadie se aburriría de un negocio que está siendo rentable y lo quiere vender o deshacerse de él. Pero yo conozco varios casos personales, de clientes o de amigos que han pasado por eso o que están en eso. Empresas realmente grandes que los dueños ganan muy bien por este negocio, que tienen 60 personas en su equipo. Los dueños ya quieren vender el negocio porque tienen que trabajar todos los días ahí, y el día que no están en ese negocio, su negocio se cae porque se ha vuelto un negocio casi de marca personal. Y esto era exactamente lo que me estaba pasando a mí, porque el sueño al final no es trabajar todos los días de tu vida. O sea, no tienes una empresa para trabajar todos los días de tu vida en tu empresa vendiendo o ejecutando una operación. Para eso mejor pues te dedicas a trabajar para otra empresa con mucho menos riesgo y más estabilidad. Por eso este libro, El mito del emprendedor, pues nos dice que es importante tener un plan para que tu empresa no se vuelva un sacrificio, para que tu empresa no te chupe la vida y por el contrario aporte a tu vida. Porque el objetivo de esto es pasar de ser un trabajador dentro de tu empresa a ser realmente el dueño de tu empresa. El segundo libro que me ayudó en esta crisis y en este problema se llama Buy Back Your Time, o Compra tu tiempo de vuelta. Porque en este libro pues nos hace unas reflexiones muy buenas y nos hace unas preguntas muy inteligentes. Y es una pregunta básica que yo no me había hecho, por ejemplo, que es ¿cuál es tu plan de salida? O sea, ¿para qué estás haciendo esta empresa? Nuevamente, ¿vas a trabajar todos los días de tu vida en esta empresa? Porque normalmente con emprendedores pues nos gusta hacer más cosas, no solamente desarrollar una empresa. Entonces, por eso es muy importante que nos preguntemos cuando estás en tu negocio, ¿cuál es tu plan de salida? ¿Para qué quieres esta empresa? ¿No? Yo no tenía un plan de salida, realmente hasta ese punto, pues yo pensaba que iba a trabajar toda la vida en esta empresa que yo he creado. Pero el autor nos pregunta esto para decirnos que el fin de tener una empresa no es trabajar en esta empresa por siempre, o tener este trabajo por siempre. Tener una empresa debe ser parte de algo más, debe ser parte de tu objetivo más grande de vida. Porque este autor en el libro nos dice que crear una empresa finalmente pues tiene dos formas o dos caminos de salida. Una puede ser que creemos una empresa y que la desarrollemos en una forma que tengamos una estructura suficiente para que nosotros no tengamos que seguir trabajando en la operación, no estemos todos los días tocando la operación y podamos reunirnos cada cierto tiempo, tengamos un equipo, tengamos un gerente general y nosotros seguir cobrando los dividendos o las ganancias de esa empresa. Esa es una salida. Y la segunda salida es crear una empresa que genere valor, que sea valiosa, que tenga procesos, que tenga estructura, que sea un negocio que finalmente tú puedas vender, ¿sí? Y que luego de esa venta pues puedas vivir de los intereses de todo ese dinero que has cobrado por esa venta. Pero es muy importante que cuando creemos nuestra empresa pues nos hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro plan de salida? ¿La vamos a diseñar de una forma que no tenemos que estar todos los días trabajando y podemos estar enfocando nuestro tiempo en otras cosas que son más valiosas para nosotros? Nuestra familia, viajar, aprender nuevas cosas o crear otro negocio. ¿O vamos a crear una empresa pero la vamos a desarrollar bien desde el inicio para que sea una empresa que tenga valor, ¿sí? Y que otra persona la pueda comprar? Porque si tú desarrollas una empresa donde solamente depende de ti, donde es casi una marca personal y tus clientes solamente te compran porque estás tú, va a ser muy difícil que la puedas vender. No la vas a poder vender y no vas a poder tener un plan de salida con esta empresa. Y aquí viene la tercera lección que aprendí con estos libros y que quiero compartir contigo. Y esta lección es que el objetivo principal de tener una empresa no es tener una empresa. Tu objetivo principal debe ir más allá de tener una empresa o de ganar dinero, ¿sí? O de ganar X dinero. Te tienes que preguntar cuál es tu objetivo principal para tu vida. Tal vez empezaste esta empresa porque querías tener más tiempo con tu familia, o porque querías tener más dinero, o porque querías crear nuevas cosas o desarrollar nuevos modelos de negocios. Ese debe ser tu objetivo principal. Ese es el objetivo que tú debes enfocarte a largo plazo y que tu empresa se adapte a ese objetivo, ¿no? Si tu objetivo es tener más tiempo, tener una empresa para tener más tiempo con tus hijos, tener una empresa para crear otra empresa, o tener una empresa para poderte dedicar a pintar si es algo que te gusta, tienes que ir adecuando tu empresa y desarrollarla de forma que esa empresa se adapte a tu vida y que no sea al revés, que tú te adaptes a tu empresa. Porque si es de esa forma,
tarde o temprano la empresa te termina desgastando, te termina absorbiendo y no vas a querer seguir con ese negocio. Te va a pasar lo que me pasaba a mí, que en un momento era como, ya no quiero ganar más proyectos porque los tengo que hacer todo yo solo, no tengo una estructura, me cuesta mucho y me desgasta. En mi caso, mi objetivo es tener más tiempo para mí, para mi familia y para crear nuevos negocios, porque esto es algo que me gusta, desarrollar ideas, ir aplicando nuevas ideas y ir desarrollando nuevas ideas de negocio. Y luego de todo esto que lo aprendí por experiencia, por el libro, pues lo terminé aplicando en mi empresa. Esto es algo que también te invito a que tú lo puedas aplicar dentro de tu empresa. En mi caso, lo aprendido es que en mi empresa es una marca personal, eso es lo que me he dado cuenta. Lo cual hace que sea mucho más difícil que en el futuro, por ejemplo, quisiera vender mi empresa. Es como vender un canal de YouTube. Está un poco complicado porque estoy imagen. Pero tengo que enfocarme en el futuro a seguir creciendo con un equipo, con sistemas y procesos que permitan automatizar mi empresa y que la empresa no dependa de mí y yo tenga más tiempo libre para hacer las cosas que quiero desarrollar. Y a la par también quiero generar otros negocios relacionados a esta empresa, pero que no sean marcas personales y que sí se puedan vender en un futuro. Y solo pensar en estas nuevas cosas, en cómo puedo crear un negocio que no dependa de mí, cómo automatizarlo, cómo crecer la estructura, etc. Pensar en todo esto y pensar en mi objetivo a largo plazo, que no es tener una empresa por tenerla, pensar en todo esto pues me ha motivado mucho. Es como un segundo aire en mi vida que es, ok, qué chévere, quiero empezar a trabajar para poder conseguir estos objetivos, para poder tener esta estructura, para armar esta empresa de esta forma y en el futuro tener más tiempo y disfrutar de mi trabajo. Porque el objetivo final ya no es tener una empresa por tenerla. El objetivo es tener más tiempo para poder seguir creando. Estas son lecciones muy importantes que yo considero que si las puedes aplicar en tu negocio, en tu vida, así como yo las apliqué en mi negocio y en mi vida, realmente vas a ver que tus resultados van a cambiar y vas a ver que también tu motivación va a cambiar. Vas a tener más ganas de seguir creciendo este negocio porque ya no estás pensando solamente en un objetivo de hoy día. Estás pensando en cómo esta empresa que estás creando se puede adaptar a tu vida para que puedas cumplir un objetivo más importante en tu vida, que puede ser tener más tiempo, seguir creando, viajar y hacer otras cosas que quieres hacer de tu vida y que no tienes que vivir pensando que mañana tienes que ir a trabajar o que tu negocio te va a absorber. Y después de contarte todo esto, pues me interesaría mucho saber por qué es que tú quieres tener una empresa, por qué creaste tu empresa. Déjamelo en los comentarios, quiero conocer cuál es tu idea, cuál fue tu objetivo, me gustaría conocer más acerca de ti y tu idea de negocio y también estaré respondiendo si tienes alguna consulta, alguna pregunta. Realmente me gusta leer mucho sus comentarios, trato de responder todos los comentarios que puedo, algunos no se pueden responder porque tendría que hacer un video solamente para responderlo, pero sí me gustaría mucho conocerte más a ti, por qué creaste tu negocio y cuál es tu objetivo final.